en esta mañana todavía, y nosotros nos mantenemos en el tema de la semana pasada, el llamado supremo, pero en el día de hoy, a ese tema, el llamado supremo, le hemos añadido, hemos sacado un tópico, Adulam, la escuela de los siervos. Recuérdense que el llamado supremo lo que hace es enseñarnos cómo Dios trata con sus siervos, cómo Dios forma un siervo, cómo Dios forma una sierva, cómo Dios forma a alguien que no es y lo convierte en una persona útil en su obra para su servicio. Pero mientras yo estaba estudiando para el mensaje de hoy, me pude percatar de que hay mucha información de lo que Dios hizo con este grupo de hombres que escogió, y te diría hombres y familias, porque cada uno de estos hombres representaba una familia. Cómo Dios los preparó, pero para Dios prepararlos, Dios los sacó de su contexto y se los llevó a Adulam. Si Dios no los saca de su contexto y se los lleva a la cueva de Adulam, ellos no se hubiesen convertido en los valientes de David, en los siervos del servicio de Dios. A veces Dios te tiene que sacar de tu rutina. A veces Dios tiene que permitir que llegue la amargura, que llegue la aflicción, que llegue el quebranto, que llegue la deuda, porque habían endeudados ahí dentro, y que tú llegues a un punto que toques fondo, para entonces Dios tomarte, llevarte a Adulam para tratar contigo. Y de eso vamos a hablar hoy. Primera de Crónicas 11. Hoy voy a tratar algunos versos. Verso 16, donde dice: David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Explico. Ya David estaba observando que dentro de Belén había un grupo de soldados, de combatientes filisteos que estaban custodiando la ciudad. Pero mira lo que dice el verso 17. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Quiero explicar eso un momentito. Hermano, imagínese el calor que hizo ayer aquí, y que usted se encuentre al aire libre, afuera, en un lugar donde la temperatura está sobre los 100 grados. Usted está excited, no está fatigado y está exaltado por la presión del enemigo, pero en medio de toda esa persecución usted siente sed. Y cuando usted le da esa sed, usted en su mente comienza a pensar en un juguito de limón con mucho hielo, ¿verdad que sí? Pues mire, David le pasó lo mismo. David estaba en medio de esa batalla, y cuando llega y ve los filisteos que están ahí acampando, él comienza a acordarse del pozo de Belén, del agua fresca, del agua fría de Belén. Y David hace esta expresión. David dice, y deseó entonces David y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos, los que andaban con él, y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beberla, sino que la derramó para Yahweh y dijo: guárdame, mi Dios, de hacer esto. ¿Habría yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. La semana pasada yo les estuve explicando que David, dentro de su exilio, su refugio, su escape, recuérdense que a David Saúl lo quería matar. Y en el proceso de que querían matarlo, no sé cuántos han leído en las escrituras que David se hizo pasar por loco, porque de esa manera él entendía
que Saúl iba a quitar el foco de atención de él, iba a decir, no, un loco no me va a quitar el reino. Y entonces David se refugia en Adulán. Pero ¿qué ocurre? Mientras David está en Adulán, comienzan a llegar hombres a esa cueva. Comienza a llegar gente a esa cueva. Y dentro de ese grupo que estaba ahí, había muchos marginados de la sociedad, habían amargados, afligidos, endeudados. Había gente que socialmente no tenían posibilidades. Y esa gente estaban ahí dentro. Y dentro de ese grupo, dice la Biblia que David conformó un ejército de 400 hombres. Que Dios los formó dentro de Adulam, dentro de esa cueva. Pero de esos 400 hubieron 30 que se distinguieron. Y de esos 30 que se distinguieron, hubieron 3 que estuvieron con él cerca del pozo de Belén. Hubieron 3 que estuvieron dispuestos a arriesgar su vida para satisfacer el deseo de su rey. Y yo les expliqué la semana pasada que David tipificaba a Dios. El deseo del siervo de Dios, 3 valientes fueron capaces. Imagínense que yo diga hoy, ¿quién me diera de comer de los aguacates del palo de Wilito? Y que inmediatamente se levante Esdras y Chaguín, amén, y el hermano Santiago, y digan, vamos para que ese Wilito tumba los aguacates. Y cuando termina el culto me encuentro con que tengo a mis hermanos ahí esperándome con un grupo de aguacates. Y me dice, pastor, usted deseó esto. Y nosotros, como somos sus ovejas y somos parte del grupo de valientes, queremos bendecirlo y queremos honrarlo con esto. Eso fue lo que pasó con David. David andaba con este grupo de valientes, pero lo menos que David se iba a imaginar es que ellos iban a ser capaces de arriesgar su vida. Hermano, estaban en peligro. Los filisteos los podían matar. David solamente deseó, solamente hizo un susurro, pero para ellos fue suficiente. Pero David entendió que la vida de ellos estuvo en peligro y dijo, en lugar de yo tomarme esta agua, yo la voy a derramar para el Señor. Porque la vida de ustedes estuvo en peligro. La vida de ustedes estuvo en peligro por complacer un deseo del rey. Hermano, miren lo que dice la Biblia. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron a él. O sea, toda su familia vino con él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Hermano, y como les mencioné, David incluso estaba allí y lo tenían por loco. Hermano, ¿qué representa la cueva de Adulán en este relato? Hermano, Adulán significa lugar de refugio o lugar de reposo. Hermano, en el nombre Adulán, que significa refugio. Pero yo quiero que usted sepa que a nivel de lo que estamos hoy durante esta semana trabajando, si Adulán era tipo, o el significado de Adulán era lugar de refugio, era también lugar de habitación. Dios quería ser el refugio de aquellos hombres y de David en tiempo de prueba. Adulán representa el lugar de refugio en el tiempo de tu prueba. Cuando tú te encuentras en la prueba, Dios permite muchas veces que llegue la aflicción, el quebranto o el momento difícil para que tú tengas que llegar al lugar de su refugio, porque Dios quiere trabajar contigo. Vive Dios. La cueva de Adulán fue usada como escondedero. Y hay momentos en que nosotros necesitamos escondernos en la presencia de Dios hasta que pase la indignación, como dice la Biblia. David pasaba por un tiempo difícil.
En medio de la cueva de Adulán, Dios le dio a David el Salmo 142. Le dio el Salmo 57. Y cuando yo me puse a leer el Salmo 143 también surgen de este proceso de Adulán. Y cuando usted lee lo que dice el Salmo 142, el Salmo 57, el Salmo 143, usted comienza a ver cómo Dios trató en Adulán con David. Y cómo Dios trata con nosotros cuando nos tiene que llevar a la cueva de Adulán para tratar con nosotros. En ese lugar Dios llevó gente afligida. Hermano, el término afligido que se utiliza aquí es del hebreo, se escribe matzok, que además significa opresión, angustia, persona oprimida. Mire a quién Dios llevó a Adulán. Dios lleva a Adulán a personas oprimidas, que están en opresión, gente que está en angustia, gente que se encuentra en guerra, gente que está oprimida. Así que cuando el término que utiliza la Biblia para decir afligidos viene del original matzok, que significa oprimidos, angustiados, gente que necesitaban que su alma fuera ministrada. Pero como estaban siendo rechazados por la sociedad, Dios se los lleva a Adulán. Otra gente que llegó a la cueva fueron los endeudados. Y esa palabra endeudado es del original nasha, del hebreo nasha, que además significa, dice que están presionados por un préstamo. Y fueron gente que abusaron del dinero y lo utilizaron como usura. O sea, fueron gente que cometieron errores con sus finanzas. Yo me quiero detener un momentito aquí. Porque a cuántos de nosotros las situaciones financieras no nos hacen llegar a la cueva de Adulán. ¿A cuántos de nosotros las malas decisiones con la finanza no nos hacen llegar y tocar fondo y tener que terminar marginado de la sociedad por malas decisiones financieras? Pues yo quiero que usted sepa que en Adulán Dios también recibió esa gente, porque esa gente también tiene esperanza. Y yo quiero que tú sepas que si hoy tú estás en quiebra, si hoy tú estás en condición económica que tú dices no tengo esperanza, mentira del diablo. Dentro de Adulán Dios llevó gente así y los convirtió en sus siervos, y los levantó y los restauró. Dentro de esa cueva de Adulán también estaban los amargados de espíritu, del hebreo mar, que además significa amargura, furioso, colérico, cruel. Ahí dentro había gente que era cruel, que había sido cruel y había pecado. Había gente que había sido colérica, que no controlaban su carácter y terminaron en Adulán. Gente furiosa, gente que vivían llenos de odio, terminaron en Adulán. Gente con amargura en su corazón, gente que no quería perdonar, terminaron en la cueva de Adulán. Dios los llevó allí. Aparentemente ya no tenían esperanza. Aparentemente ya no servían para nada más en la sociedad, porque su familia los había rechazado, sus amigos los habían rechazado, todo el mundo los daba por perdidos, pero Dios no los había dado por perdidos. Dios toma lo vil y lo menospreciado y lo convierte en instrumento de su gloria. Dios. Hermanos, varios de ellos vivieron una transformación, se convirtieron en los valientes de David.
Y yo quiero que usted sepa que cuando usted lee la historia, estos que entraron a la cueva de Adulán fueron los que terminaron derrotando a los gigantes de Goliat. David mató a Goliat, pero esta gente terminaron el trabajo. Lea la historia. Ahora, ¿por qué estos tres valientes que hablamos al principio arriesgaron su vida para complacer el deseo del rey? Y yo quiero que usted se ubique. Usted hoy, en estos momentos, usted es uno de esos tres valientes. Y en estos momentos, en lugar del rey ser su pastor, el rey es Jesús, Jesucristo. Mire, hermano, ¿por qué estos siervos arriesgaron sus vidas para complacer a Jesús? Que David es tipo de Dios. Hermano, lo que nos va a impulsar a servir a Dios en la iglesia o en donde sea es su amor por Él. Si el amor por Dios se enfría, el deseo de servir se apaga. Cuando su amor por Dios se enfría, usted no quiere trabajar en la iglesia. El pastor dice: tengo sed, cómprate una botella de agua. Hace falta limpiar aquí, pues para quien limpie. Pero cuando su amor por Dios es lo que lo mueve, usted dice: yo amo al Señor, yo no me puedo quedar sentado. Yo amo al Señor, yo tengo que hacer algo por la obra de Dios, porque al final y a la postre esta es su obra. Así que lo que movía, lo que impulsaba a servir a Dios a estos valientes era su amor por el rey, su amor por David. Hermano, los valientes de David no necesitaron ninguna orden para ir a coger el agua del pozo, porque el amor los movió. Hello. Amén, gloria a Dios. No necesitaron que los mandaran. Su amor por servir los movió. Vive Dios. De igual forma, cuando usted ama al Señor, lo moverá todo lo que mueva a Dios. Cuando usted ama a Dios, usted se mueve. Hermano, hay muchos cristianos que solo buscan en la Biblia lo que ellos puedan o no puedan hacer. Y todo el tiempo son bien bíblicos. Yo voy a hacer lo que yo dice la Biblia que yo puedo, o lo que yo no puedo hacer, no lo hago. Pero cuando usted es un siervo de Dios, usted no se interesa lo más mínimo por esas cosas. A usted lo que le importa es lo que usted debería hacer. Aquí dice que esto se debe, aquí dice que esto no se debe, pero ¿qué yo debería hacer? ¿Cuál debería de ser la respuesta de un siervo ante la necesidad de su rey o de su Señor, en este caso Jesucristo? ¿Cuál debería de ser tu función, tu labor? ¿Qué es lo que te mueve a ti? Lo que deberías hacer, no lo que dice: ay, no, es que la Biblia dice esto sí, esto no. Pero hay cosas, hermano, que se infieren, que usted las tiene que saber, que son necesidades que hay a su alrededor. Cosas que usted sabe que son necesarias y que usted tiene el talento y la capacidad para hacerlas. Que usted las puede hacer. Que usted no tiene que esperar que se le aparezca un ángel. ¿Cómo supo esta gente el deseo del rey? Él lo expresó, él tuvo un susurro. Pero además de eso, hermano, estaban lo suficientemente cerca de él para escuchar su deseo. Cuando usted está lo suficientemente cerca de Dios, usted va a saber qué es lo que Dios quiere que usted haga. Hello. Cuando usted vive lo suficientemente cerca de Dios, usted va a saber qué es lo que Dios desea para usted. Pero cuando usted vive alejado de
Dios, cuando usted no está sintonizado con el Espíritu Santo, hay que estar rogándole para que le sirva a Dios, para que le haga las cosas a Dios, para que sirva en la obra de Dios. Hermano, un siervo que conoce su llamado supremo vive en comunión con su autoridad máxima, que es Dios. Hermano, no podemos saber cuál es el deseo de nuestro Dios si no andamos cerca de Él. Usted es siervo de Dios. Usted, para que sepa el deseo de Dios, tiene que andar cerca de Dios. No, es que ahora no hay tiempo. No tenemos tiempo, hermano. Esta es la generación ocupada. Todo el tiempo estamos ocupados. Y cuando no estamos ocupados, estamos cansados. Cuando no tenemos compromiso. Y siempre hay una excusa. Pero para poder saber el deseo de tu Dios, necesitas andar cerca de Él. No podremos saber lo que Dios desea de nosotros. Escúcheme esto. Si andamos lejos de su corazón, no vas a poder saber el deseo del corazón de Dios si tú vives lejos de ese corazón. Pastor, ¿y cómo yo puedo andar cerca del corazón de Dios? Necesitas estar en comunión con Él. Necesitas estar cerca de Él. Necesitas estar en sintonía con su palabra. Necesitas estar en sintonía en la oración. Necesitas congregarte. Necesitas tener comunión con el cuerpo. Hermano, usted no puede hacer una visita en el templo. Usted tiene que ser parte del cuerpo. Amén, amén. Hay cristianos que son visitas en la iglesia. Vienen una vez al mes. Hermano, pero Dios preparó a estos siervos en Adulán. Salmo 142, que yo les mencioné, que David lo escribió en la cueva. Dice, masquil de David, oración que hizo David cuando estaba en la cueva. Dice Salmo 142. Entonces dice, con mi voz clamaré a Yahweh, con mi voz pediré a Yahweh misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Hermano, cuando Dios nos lleva a Adulán, es para conocer lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabes por qué Dios permite que tengas que llegar a la cueva de Adulán? Porque Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Ah, no, es que estamos muy ocupados. Ah, no, es que tenemos mucho trabajo. Y entonces este afán de vida que tenemos, de que le dedicamos por lo menos 5 horas a las redes sociales y al celular, y a Dios le podemos dedicar 15 minutos, y si vamos a la iglesia nos queremos ir rápido. Este tipo de cosas, hermano, hace que llegue un momento que cuando llega la prueba, cuando llega el momento difícil, estamos sin herramientas espirituales y caemos al suelo. Entonces terminamos en Adulán. Entonces Dios permite que lleguemos ahí, ¿sabes para qué? Para saber lo que hay en nuestro corazón. Verso 3 dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio. Este es David hablando en la cueva. Ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Yahweh, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Ese es David hablando en la cueva. Hermano, en Adulán adquirimos confianza. ¿Por qué? Porque nos tenemos que abandonar en los brazos del Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando usted se encuentra en una situación que no tiene salida? ¿Qué remedio le queda? Dime, si no tiene escapatoria. Confiar en Dios. Pues ¿por qué el Señor nos lleva a Adulán? Porque Él quiere que tú te entregues a sus brazos y dejes de estar
tomando tú las decisiones. Aleluya. Él te quiere dirigir a tomar decisiones sabias. Él no quiere que siga tu alma dirigiéndote, porque tu alma te ha llevado a tomar decisiones equivocadas, porque estás decidiendo por emoción. Hermano, seguimos. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. ¿Vio lo que dice David? David reconoce que lo que está pasando afuera es más fuerte. Son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Mi amado, Adulán se convierte en la escuela de los siervos. Y Dios muchas veces permite que llegue este momento en tu vida porque te quiere enseñar. Yo no sé si usted ha estado ahí, pero yo sí he estado ahí. A mí Dios me ha llevado a Adulán. Yo he tenido que llorar solo en su presencia porque no me cuesta más remedio. Yo no sé si usted ha estado ahí, pero yo sí. Yo sí, Dios me ha tenido que llevar ahí. Dios ha tenido que permitir que yo llegue ahí, donde solamente estamos Él y yo, donde solamente estás tú y Él, nadie más. Mire lo que dice. Mire a ver si esto se le parece a algo. Mire a ver si esto se parece a usted. David ha pasado por mucho. Había pasado por situaciones que afectaron su fama inmediata. Había derrotado a Goliat, pero de momento se convirtió en el hombre más buscado porque lo querían matar. Así que de la fama cayó al suelo. David había tenido un matrimonio reciente. Estuvo en peligro de los filisteos. Su vida estuvo en peligro. Se tuvo que despedir en forma dolorosa. Tuvo que comenzar a vivir como un fugitivo por un tiempo indefinido. David tuvo un breve periodo intenso donde cayó, tocó fondo. David tuvo que hacer de una cueva su morada. Gloria a Dios. Pero David, lo menos que se esperaba es que en ese lugar iba a conocer a Dios. ¿Escuchó? Dios muchas veces te permite ciertos procesos de la vida porque Él quiere que tú lo conozcas. Hay una parte en Isaías, hay un capítulo de Isaías, donde dice, cuando él está tratando con el rey Ciro, él le dice a Ciro, después que trabaja con Ciro y le habla, le dice, sí, porque tú no me conoces. O sea, Dios le está diciendo a Ciro, Ciro, tú dices que me conoces, pero aún tú no me conoces. ¿Y cuántos de nosotros alardeamos y decimos, yo conozco a Dios, yo le sirvo a Dios hace yo cuántos años, yo nací en el Evangelio, pero a la hora de la verdad nos damos cuenta que no conocemos a Dios? No lo conocemos realmente. Y para conocerlo realmente, Dios permite que lleguemos a Adulán. Vive Dios. Y ese fue el caso de David. Hermano, Adulán fue el lugar de refugio de David. Hermano, David no podía ir a su casa, pero Dios lo llevó a Adulán. David no podía ir al palacio, aunque ya Dios lo había ungido por rey, pero tuvo que ir a Adulán. David no podía irse con Samuel el profeta que lo había ungido, pero Dios se lo llevó a Adulán. David no podía irse con Jonatán, su amigo, el hijo del rey, pero Dios se lo llevó para Adulán. David ni tan siquiera podía ir a la casa de Dios, al templo,
Pero Dios se lo llevó para Adulam. Ni tan siquiera David podía estar con los impíos y los pecadores allá en la ciudad. Pero Dios se lo llevó con los marginados a una cueva. Dios quería convertirse en el refugio, en la habitación de David. Y cuando Dios quiere que tú lo veas a Él como su habitación, muchas veces, hermano, aunque parezca cruel, Dios permite que venga el rechazo. Dios permite que llegue la soledad. Dios permite que venga el momento donde nadie se fije en ti, porque Dios quiere que tú te fijes en Él. Que tú entiendas que tu refugio verdadero se llama Dios. Que cuando todos se van, Él nunca se va. Él está contigo. Hermano, dentro de esa cueva había gente que estaba afligida. Sus propias vidas no eran sencillas, ni justas, ni en lo individual. Cada uno tenía sus propios problemas. En esa cueva habían endeudados. No habían experimentado mucho éxito en el pasado. Estaban heridos por los errores que habían cometido en el pasado. Dios los llamó y los llevó a Adulam. Habían amargado de espíritu. Ellos conocían la amargura, porque sus vidas estaban amargadas. No estaban satisfechos con sus vidas. Pero ellos querían algo diferente y terminaron en la cueva de Adulam. Dios puso todos estos hombres con David. Cuando él se encontraba abatido, derrotado, perseguido y despreciado. Imagínese, usted se encuentra abatido, deprimido y despreciado, y Dios pone gente peor que usted a lo suyo. ¿No será que Dios le estaba diciendo a David, tú te quejas y mira a tu lado? Es que a veces para que nosotros salgamos de nuestra cueva, Dios nos tiene que poner a trabajar con gente peor que nosotros. Porque de esa manera comprendemos que los problemas no solo son nuestros, que hay gente también que está sufriendo, y que tú dices que tú estás sufriendo, pero lo que Dios te ha dado sirve para consolar a otro. Hermano, estos hombres Dios los convirtió. Dice la Biblia en Primera de Crónicas 12:8, dice: Dios los convirtió en hombres de guerra, valientes para pelear, diestros con el escudo y el paves. Sus rostros eran como rostros de leones. Mire cómo Dios los preparó en Adulam. De ser gente amargada, gente que no servía, Dios los preparó y sus rostros parecían como de leones y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. Cuando Dios se convirtió en la habitación de estos hombres, ellos aprendieron. ¿Qué cosa se aprendió en la cueva? ¿Qué ellos aprendieron allá adentro? Esa es la foto original. Eso es Adulam, ¿sabe? Esa foto no es una cueva cualquiera. Esa es la verdadera, una foto de la cueva de Adulam. ¿Qué ellos aprendieron? En Adulam Dios les enseñó entrega y sacrificio. ¿Escuchó? Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Los nietos se consienten y se añoñan, como decimos en Puerto Rico. Usted, desafortunadamente dentro de la iglesia, en el evangelio, yo veo muchos padres que sobreprotegen tanto a sus hijos que le hacen daño. Y usted no le puede decir nada de sus hijos porque te caen encima como gallina culeca o como gallo culeco.
no toques mi hijo, no toques mi hija, no hables de mi hijo, no hables de mi hija. ¿Y cómo termina el hijo y la hija? En Adulán. Yo le digo a mi esposa, nosotros los criamos, son de la vida. Nosotros les enseñamos, de aquí en adelante te toca tomar decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Dios rodea a David de gente con problemas. Pero allá adentro Dios le enseña a esa gente lo que era entrega y sacrificio. Y nuestros hijos necesitan, joven, tú necesitas aprender lo que es entrega y sacrificio. No todo en la mano y no todo papaya. Entrega y sacrificio, pagar el precio. Dentro de Adulán, Dios les enseñó a hacerse disponibles para Él. Porque cuando tú no te haces disponible para Dios a la buena, Dios permite que termines en Adulán y te tengas que hacer disponible. Porque no te cuesta otro remedio. Así que Dios te está llamando a que te hagas disponible para Él. En Adulán, esa gente aprendió valor. Dejaron el temor, dejaron la inseguridad y comenzaron a luchar con valor. En Adulán se convirtieron en siervos. No eran siervos, Dios los convirtió en siervos. Como les decía la semana pasada, se convirtieron también en adoradores. Aprendieron a adorar a Dios. Hay gente que vienen a la iglesia y supuestamente le sirven a Dios en la iglesia, pero no saben lo que es un adorador. Hermano, un adorador adora a Dios en todo tiempo. Tu vida es una adoración. Tu vida es una alabanza a Dios. Un siervo es un adorador. Pero mire, mi hermano, ahora sí, agárrese los cinturones, ajústese la peluca, porque llegó el momento supremo, Anthony. Dios le dice a David: ya te tienes que salir de la cueva. Ya está bueno, vamos. Hay que trabajar. Ya yo te construí allá adentro. Ahora tienes que salir afuera. Y Dios mandó al profeta Gad, que le dijo a David: no estés más en este lugar fuerte. Ahí, eso era una fortaleza. No estés más en este lugar fuerte. Anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Pero el profeta Gad le dijo a David: vete a la tierra de Judá. Escúcheme bien. Este profeta le aconseja a David que dejara su propio lugar seguro y que regresara y se pusiese otra vez en combate con Saúl. Hello. Va a llegar un momento que Dios te dice, ¿sabe lo que hace Dios? Lo mismo que le hizo a Elías. Elías fue y se refugió debajo de una hoja de ¿qué? De calabacera. ¿Y qué hizo Dios con la hoja? La secó, la mató. Y le dijo: ya te tienes que salir de esa depresión. Te tienes que salir de ahí. Vino un gusano y se la comió. Y ya el tiempo de preparación
preparación había terminado, ya la escuela de Gat había finalizado. Ahora había que salir afuera a trabajar. Había que salir a enfrentar al enemigo. Sin miedo. Vive Dios. Hermano, esto probablemente no era lo que David quería escuchar del profeta. Posiblemente David estaba esperando una profecía que le dijera: siervo mío, contigo estoy. Yo voy a derrotar a todos tus enemigos. Esa es la profecía que todo el mundo quiere escuchar, ¿verdad que sí? Eso no era lo que él quería escuchar. Pero sin embargo, cuando Dios le dijo: tienes que salir de la cueva de Adulam, ¿sabes qué hizo David? Obedeció. Usted tiene que decidir si usted se quiere quedar en el status quo del sufrimiento y de la melancolía, o si usted ya se obedece y se sale de la cueva. David tenía que aprender a confiar en Dios en medio del peligro. Porque es fácil confiar en Dios al otro lado del peligro. David se podía quedar aquí, en la cueva, y confiar en Dios al otro lado del peligro y mirar el peligro de lejos. No, pero Dios le dijo: ahora tú vas a confiar en mí en medio del peligro. No lejos del peligro, en medio del peligro. Y Dios te está llamando. Y Dios te está llamando a que no tengas miedo, a que te metas en la olla. Porque Él está contigo como estuvo con aquellos en el horno de fuego. Él no te va a dejar solo en el peligro. Él va a estar ahí. Y eso fue lo que le dijo a David: salte de ahí, vente. Ahora vamos a la línea de batalla. Ahora Dios dispuso unas estrategias para salir de la cueva. El profeta le habla. Lo primero que Dios hizo fue que le habló. Dios le habló. Fue lo primero que Dios hizo. Y posiblemente hoy Dios te está hablando. Y Dios te está diciendo: sal ya de Adulam. Gad le aconsejó a David que ya era hora de salir. Hermano, aunque para alguna gente esa cueva era un lugar fuerte que serviría de refugio y protección y escondedero, sin embargo, ese no era el lugar que Dios quería para el futuro de David. Hay cosas que tú piensas que son buenas para ti, ¿verdad que sí? Nosotros pensamos que hay cosas que son buenas para nosotros, pero no son las mejores. Así es que allá los muchachos técnicos tienen que decidir entre lo que es bueno para ellos y entre lo que es lo mejor. Aquí ustedes tienen que decidir entre lo que es bueno para ustedes y entre lo que Dios dice que es lo mejor. Y a veces lo que es bueno para ustedes no necesariamente es lo que Dios quiere para ustedes. A veces nosotros creemos: pastor, pero es que esto es bueno para mí. Es fácil para ti. Es que nos gusta lo fácil. Pero Dios le dijo: no. Lo fácil es que te quedes allá adentro. Pero ya se acabaron las clases. Ya se acabó la preparación. Ahora vamos para afuera a enfrentar al enemigo. Sin miedo. ¿Escuchó? Sin miedo. Dios está contigo. Aleluya. Escúcheme esto. Por favor, agárrese de sus cinturones.
Y preste atención, su oído afínelo. Si usted entiende esta parte del mensaje, entendió la aplicación. Dios quería sacar a David de Adulán para llevarlo a Judá. Y esa es la voluntad de Dios para todos los siervos que estaban allí dentro aprendiendo la lección. Te lo voy a decir ahora de otra manera. Adulán significa refugio. Judá significa alabanza. Dios los estaba pasando de ser su refugio a convertirlos en su alabanza. ¿Entendió? ¿Usted quiere ser un refugiado toda la vida? ¿O usted se quiere convertir en alabanza para Dios? ¿Usted quiere ser un refugiado toda la vida, temeroso y miedoso por los problemas? ¿O usted quiere que Dios lo saque de la cueva y lo convierta en alabanza para su gloria? Pues Dios le estaba diciendo a David, te sales del lugar del refugio que es Adulán y te vas a Judá, que es lugar de alabanza. Y te vas a convertir en alabanza para mi gloria. En el Salmo 57, cuando usted lo lee, Dios le enseñó a David que él era su refugio y el lugar de su habitación. Dios le enseñó a David en la cueva que en Adulán tenía que aprender comunión y le enseñó comunión con él. En la cueva David aprendió a luchar contra el enemigo y a vencer sus temores. Y en Adulán aprendió a adorar por encima de la prueba. Aprenda a adorar a Dios por encima de la prueba. Vive Dios. Y entienda y escuche cuando Dios le dice, llegó el momento de salir. Porque yo estoy contigo. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Vive Dios. Vamos a estar en pie. Gracias, Dios.